Muy buenas. Bueno, vamos a repasar entonces la ciclación de los monosacáridos. Vamos a pegar un repasillo muy rápido para recordarlo. En primer lugar, teníamos que tener en cuenta, ¿verdad?, que teníamos dos tipos de formaciones cíclicas en los monosacáridos. Una formaban los piranos, que es un hexágono, y otro eran los furanos, que es un pentágono. A partir de los piranos, pues encontramos, por ejemplo, la glucopiranosa, la glucosa ciclada. A partir de los furanos, pues encontramos, por ejemplo, la de la fructosa, ¿vale? La fructofuranosa, que va a ser la forma cíclica. Aquí arriba tendríamos un ejemplo de la glucosa lineal y aquí las dos glucosas cíclicas que pueden dar. Aquí abajo tendríamos una fructosa lineal y daríamos, ¿verdad?, la fructosa cerrada que tendríamos ahí, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener vamos a ver que se esté grabando esto bien, sí. Vamos a tener dos formas y ambas se basan en la misma manera de ciclarlas, pero que van a dar dos figurillas distintas. Veréis que es muy sencillo si lo recordamos. Bueno, lo primero que tendríamos que escribir, vamos a empezar con la glucosa, ¿vale? Yo os recomiendo que pongamos la glucosa con el oxígeno hacia la derecha, ¿vale? No es como lo tendríamos aquí lo tendríamos hacia la izquierda, recordamos que es un aldehído, y lo tendríamos que poner hacia la derecha, perdón, para que sea más sencillo hacer este proceso, ¿vale? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es coger esta molécula y es como si la empujásemos hacia la derecha, ¿vale? Como si esto fuese un edificio y le pegamos un empujón para que cayese. Entonces, cuando caiga, vamos a tener en cuenta antes los carbonos, para ver si cuando cae seguimos bien el orden, ¿vale? Este es el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, 5 y el 6 que lo tenemos aquí, ¿vale? Bueno, pues vamos a ir viendo si lo hacemos adecuadamente. Venga, vamos a empezar de derecha a izquierda. Este va a ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6 podemos ponerlo como es el último, ¿vale? Lo podemos poner así para cerrar, para saber que estamos cerrando. Lo ponemos al revés, recordad, porque tenemos que unirlo a partir de los hidrógenos al carbono y después ya vendría el grupo H. Pero vamos, eso es un detalle, ¿no? Bueno, pues los números otra vez para que no nos liemos. Este es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6 que lo tenemos aquí. Muy bien, pues vamos a ver cómo irían los sustituyentes. Pues los sustituyentes aquí iría hacia abajo el oxígeno, ¿verdad? Todo lo que esté aquí a la derecha va a quedar abajo. El OH, el hidrógeno, el OH, muy bien. Y ahora sabemos que tenemos que hacer un enlace hemiacetálico. ¿Entre qué sustituyente realizamos, en este caso, el enlace hemiacetálico? Pues lo vamos a realizar entre este oxígeno con doble enlace que tenemos aquí, ¿verdad? Y este OH que tenemos aquí. No he puesto los sustituyentes del otro lado. Voy a ponerlos para que no nos liemos, ¿vale? En el otro lado simplemente pues tendríamos aquí un hidrógeno. Aquí tendríamos, sí, tendríamos otro hidrógeno, un OH, un hidrógeno y un hidrógeno. Y otro hidrógeno, ¿vale? De manera que el enlace lo vamos a realizar, vamos a ponerle otro, vamos a realizar entre este que tenemos aquí y este que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, ¿cómo se nos va a quedar? Bueno, pues voy a ponerlo. Se nos va a quedar unido de manera... Yo quizás sí, voy a borrar mejor para no tener que hacerlo otra vez, que va a ser más rápido, ¿vale? Entonces nosotros quitaríamos esto. Y recordad que ahora se nos va a quedar, ¿verdad?, una unión que va a ir
desde este carbono hasta aquí. Y nos sobraría aquí un enlace, porque el carbono tiene 4 enlaces posibles, ¿verdad? Pues, ¿qué vamos a colocar ahí? Pues vamos a colocar el OH, ese que nos sobraba. Fijaos que ahora tendríamos ya lo mismo, un OH y un oxígeno. Lo que pasa es que este oxígeno iba con doble enlace, ahora va con enlace sencillo, formando el hemiacetálico, y aquí se nos queda el carbono. Este al final, vamos a ver que este es el carbono anomérico. Pero bueno, sigamos. Tenemos ya esa relación. Es una relación simplemente mnemotécnica, porque para lo que nos va a servir va a ser para formar a partir de ahí digamos, la figurita. Bueno, pues vamos a hacer la figurita abajo. La figurita sabemos que tiene que ser un hexágono que tiene el oxígeno ahí. Ese es el oxígeno, este de aquí, el hemiacetálico, que lo voy a marcar ahora de otro color. Más o menos, ¿vale? Bueno, con un poco de imaginación veamos que es un hexágono. Y este oxígeno, voy a marcarlo así en rojito, por ejemplo, este oxígeno que tenemos aquí es este oxígeno que tenemos aquí. Entonces, si queréis, pues a partir de ahí podemos ver que tenemos carbono, ¿verdad que sí? Este oxígeno iba unido ¿a qué carbono? Pues al carbono 1. Si queréis, en este momento, a ver, repaso esto para que lo veamos, ¿vale? Veamos que eso es la figurita, aquí tenemos el oxígeno, igual, ¿vale? Y entonces aquí iría, lógicamente, el carbono 1, que es este que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, pues, ponemos o el carbono o lo numeramos. Yo lo voy a numerar solamente. Este es el 2. Ahora, ¿vale? 1, 2. Este es el 3. Este es el 4. Este es el 5. Y aquí va a ir unido como sustituyente el carbono 6, que es un CH2OH. Lo voy a poner ya para que no se nos olvide, ¿vale? Este es el 6. Y ahora, ¿por qué todo este rollo del truquillo mnemotécnico de aquí? Pues que yo a partir de aquí solamente tengo que copiar exactamente el sentido de los sustituyentes sin fijarme verdaderamente en la lógica, porque ya lo he razonado aquí arriba. Entonces, este OH aquí, recordad que es especial, como es el OH, el carbono anomérico, pues por lo tanto, es decir, el carbono que tenía un doble enlace, que tenía un grupo funcional, este OH puede ir abajo o arriba. Recordamos, y eso nos va a dar una alfa o una beta glucosa. Yo voy a escribir ahora una alfa glucosa con el OH abajo, ¿vale? Que es como lo he puesto yo aquí, pero el OH podría ir arriba y nos daría una beta glucosa. Eso simplemente son dos formas de la glucosa cíclica. Entonces yo a partir de aquí puedo ya poner los sustituyentes y los voy a poner. Los pongo ya directamente como una línea. Vamos a ver que no se me enfollone esto demasiado, ¿vale? Aquí tengo el hidrógeno y aquí el OH. Recordad que a esto se le suele poner una flechita para recordar que este es el anumérico. Se suele hacer en química orgánica. Luego, en el carbono 2, pues arriba el hidrógeno, abajo el OH. Ya simplemente tenemos que seguir el esquemilla que hemos hecho antes. Lo de antes es simplemente un esquema mental. No es que nos sirva necesariamente. Podríamos simplemente memorizarnos la ciclación, ¿vale? Pero como eso a veces pues, nos puede fallar, los nervios son muy traicioneros, siempre es mejor razonar que memorizar. O por lo menos razonar y memorizar. ¿Vale? Entonces ya en el carbono 5 que teníamos, este CH2OH que yo lo he puesto arriba, pero bueno, podría ir abajo, eso no nos cambiaría la configuración. Lo que nos cambiaría siempre la configuración es este OH que vuelvo a marcar, que es el OH del carbono numérico. Por lo tanto, esta que es una alfa de glucopiranosa. Os recuerdo por qué era, bueno, yo pongo alfa D, ¿vale? Y el logo es glucopiranosa, no pongo que es muy largo. ¿Por qué era D? Os lo recuerdo, por el carbono asimétrico, que es el penúltimo, y entonces el OH lo tenemos a la derecha, pues por lo tanto es una D. Esto lo pongo aquí, que es una D por eso. Y luego es un alfa porque tiene el OH hacia abajo, ¿vale? Bueno, hemos ciclado el furano, un furano. Vamos ahora a ciclar, perdón, un pirano, ¿vale? De la glucopiranosa. Vamos a ciclar ahora un furano, utilizando, como decíamos, la fructosa. La fructosa tiene el mismo número de carbonos que la glucosa, pero vamos a ver que por la configuración del furano, por la ciclación, al dar un pentágono,
el esquema final, lógicamente, va a cambiar un poquito, ¿vale? Bueno, pues voy a borrar esto que tenemos aquí y vamos a hacer la fructosa. Vamos a ver si me deja borrarlo. Venga, muy bien, pues borramos esto, que ya no nos interesa, aunque bueno, siempre le podéis dar para atrás si queréis comparar lo que va a pasar ahora con la fructosa, que vamos a ver que es bastante distinto. Decíamos, un furano es un pentágono. Decíamos que la fructosa que la teníamos aquí, recordamos, es una aldosa, perdón, una cetosa, hoy estoy espeso, ¿vale? Es una cetosa porque tenemos un enlace cetona. El otro es una aldosa porque tenemos un enlace aldehído. Venga, muy bien, pues vamos a tener en cuenta todo esto que decíamos. Vamos a hacerla lineal como antes con la glucosa y lo hacemos tranquilamente. Yo siempre recomiendo, ¿verdad?, que hagáis lo mismo en el cuaderno, que lo vayáis copiando, que vayáis tomando por lo menos anotaciones para que todo esto se vaya insertando en vuestras mentes, que es muy útil, ¿vale? Entonces, como decíamos, el primer carbono es un CH2OH, el segundo ya es el grupo funcional, es el carbono numérico, que tiene un grupo cetona, porque es el carbono 2, y luego aquí tenemos un carbono, otro, ya van 4, 5, y el sexto es igual que el primero. ¿Vale? Ahora, truquillos, siempre que os recuerdo. La fructosa tiene parecido a la glucosa. ¿En qué tiene parecido a la glucosa? Pues lo tiene en el carbono 3, 4 y 5. ¿Vale? Fijaros que lo pongo HOH, HOH. Eso es muy importante porque a partir de la glucosa ya os sabéis mínimo la fructosa. Simplemente cambiando el grupo funcional. Recordamos que son isómeros funcionales. Uno es un aldehído y el otro es una acetona, pero tiene el mismo número de carbonos, de oxígenos y de hidrógenos. ¿Vale? Y bueno, completamos también por aquí. Recordad, yo lo pongo al revés, en química orgánica se pone así porque el enlace es con el oxígeno, no es con el hidrógeno. Por lo tanto, por eso pongo HO en vez de OH, por si quedan dudas. Muy bien, y tenemos aquí ya el hidrógeno. Voy a numerarlos, como siempre, para que no nos queden dudas. Carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien. Le pegamos un empujoncillo al edificio para que se caiga de lado, como la torre de Pisa. Y se nos queda, entonces, de manera que tenemos aquí. Este es el carbono 1, el 2, 3, 4, 5 y el sexto, que es un CH2OH, recuerdo, los enlaces son con el hidrógeno y luego con un grupo alcohol, por eso lo pongo al revés. Y en el inicio el carbono 1 es igual, así que esto lo tenemos ya. Los números, para que no haya líos, carbono 1, 2, 3, 4, 5 y el sexto que lo tenemos aquí. Vale, ahora, pongo sustituyentes. Empiezo por el grupo funcional, que lo tenemos aquí en el carbono 2, este doble enlace con el oxígeno. Este carbono no tiene más, el 1, que es lo que hemos puesto. Nada, ahora el 3 sigue el esquema de la glucosa, el 4, el 5 y ya recordad que al 6 no le hacemos nada porque ya le hemos puesto todo. Así que lo tenemos aquí, le ponemos ahora en el otro lado, simplemente poner los contrarios. Aquí iría un OH y luego irían hidrógenos en este enlace y en este enlace, ¿vale? Y ahora hacemos el enlace hemiacetálico, recordamos entre cuáles, entre el carbono funcional, tenemos aquí, y el carbono 5, el carbono asimétrico, para acordarnos, ¿vale? Y se va a hacer un enlace entre ellos. En ese enlace, ¿qué va a ocurrir? Que vamos a tener un enlace unido por un oxígeno y a este OH le tenemos que encontrar un lugar, ¿vale? Pues vamos a hacerlo. Yo, como antes, para tardar un poquito menos,
borro aquí, vosotros podríais simplemente rehacer la molécula, ¿vale? Y entonces, claro, le añado aquí este enlace que le voy a poner de otro color, este enlace con este oxígeno entre el carbono 2 y el carbono 5. Y además el carbono, o sea, el oxígeno este lo voy a poner rojito para luego poderlo marcar. Este oxígeno. ¿Y qué me falta? Me falta, como decía, el OH, el grupo alcohol, que le tenemos que buscar un lugar al pobre grupo alcohol. Pues ¿dónde lo vamos a poner? Pues bueno, recordamos, esto está un poco en relación con lo que hablábamos antes. Vamos a tener alfa o beta. Yo podría poner el OH hacia abajo y me va a salir una alfa fructofuranosa, o si lo pongo hacia arriba, lo pusiese hacia arriba, sería una beta, ¿vale? Fructofuranosa. Lo voy a poner hacia abajo para formar alfa, tanto en la glucosa que hemos hecho antes como en esta fructosa. Y este simplemente, recordamos, un esquema mental, un esquema que nos va a servir para no liarnos con los sustituyentes. Le quito aquí el moradillo este, que no nos sirve para nada, nada más que para liarnos. Y relleno un poquito, ¿vale? Entonces tenemos aquí este carbono que se había borrado el enlace y este carbono que tiene el enlace aquí, ¿vale? Y ya lo tendríamos todo. Bueno, pues como yo sé que lo que forma el furano es un pentágono, pues yo ya directamente dibujo el pentágono. El pentágono con el oxígeno en el vértice de arriba, y ese oxígeno es este oxígeno que teníamos aquí. Por lo tanto, lo pongo en rojo otra vez. Y ahora pregunto yo, ¿el oxígeno a qué está unido? ¿Al carbono 1, al carbono 2? Bueno, pues vamos a verlo. El oxígeno está en el carbono 2. Por lo tanto, este carbono que tenemos aquí, voy a ponerlo a ver si me cabe, voy a darle un poquito de zoom. Así. Este carbono que tengo aquí debería, ¿verdad?, ser el 2. Este, el 3. El 4. El 5. Y ahora me preguntáis, ¿y el 1 y el 6 dónde están? Bueno, pues seguro que ya os acordáis que, claro, como es un furano, pues del carbono 2 es de donde salen los dos sustituyentes. Yo iba a hacer un alfa, por lo tanto, aquí tengo CH2, CH2OH, y hacia abajo podría ponerlo, bueno, voy a ponerlo como lo he puesto antes, ¿vale? Para que no líe. Se puede poner así de lado, es lo mismo, ¿eh? Si lo habéis empezado a escribir de la otra manera, pues nada, es que es lo mismo. Simplemente me gusta más así para que sea más sencillo. En la pizarra, yo en el papel lo escribo de la otra manera, pero así se ve mucho más sencillo la pizarra. Por lo tanto, aquí el OH se lo he puesto hacia abajo. Este OH, esta flecha, recordad que es porque el carbono numérico, este OH hace que esto sea una alfa. Y ahora vemos qué más cosas. Vamos a poner ante los sustituyentes. Entonces, ¿qué más tengo yo por aquí? Pues bueno, en el carbono 3 decíamos que si yo miro aquí, pues arriba tengo OH, abajo tengo H. En el carbono 4, ¿qué tengo? Arriba tengo H, abajo tengo OH. En el carbono 5 tiene una unión con el oxígeno y luego dos sustituyentes. Pues, por ejemplo, arriba el hidrógeno y abajo el CH2OH. Ahora lo pongo al revés simplemente por haberlo puesto en el otro sentido. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos alfa. ¿Y qué más cosas? Sería D. Alfa D fructofuranosa. ¿Por qué sé que es D? Porque este OH en el carbono asimétrico está a la derecha, por lo tanto es D. Entonces esto es alfa D. ¿Y qué será? Fructofuranosa, porque es de fructosa y forma un furano. ¿De acuerdo? Bueno, pues este es el repaso. Si tenéis cualquier dudilla, ya sabéis, dejadme un comentario y lo vemos más en profundidad lo que necesitéis. ¿Vale? Aquí en el esquema, ya por terminar, teníamos una beta, ¿vale? Una beta de fructofuranosa en la cadena cerrada. Nosotros hemos hecho una alfa de fructofuranosa. Venga, espero que haya quedado claro. Hasta luego.